Muy bien, abran su Biblia por favor a la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, en donde vamos a seguir nuestro estudio hoy. Vamos a seguir a partir del versículo 6. Es que vamos a orar y vamos a poner el estudio en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, gracias por tu amor, misericordia y por permitirnos estar aquí reunidos una vez más. Señor, te pedimos que al tomar este tiempo para escudriñar tu palabra todos juntos, Señor, por el poder de tu Espíritu, nos llenes de nuevos conocimientos, de nueva visión, Señor, de nuevas revelaciones, por así llamarlas, oh Dios, acerca de lo que en tu palabra nos dices que debemos ser como iglesia en general, parte de la iglesia mundial de Jesucristo, como parte de la iglesia local de Jesucristo y como miembros de la iglesia que somos, Señor, individualmente como cristianos. Así es que bendice este tiempo en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, pues la semana pasada llegamos hasta el versículo 5 y vimos cómo Pablo les está diciendo a los filipenses, una congregación a la que ama con un amor entrañable, como él mismo dice, está diciendo que él ora por ellos en todo tiempo y ora con gozo por ellos. De hecho les dice, en todas mis oraciones siempre ruego con gozo por ustedes. Y luego nos dice la razón por la que siempre ora con gozo por ellos. Ora por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y cuando hablamos de esa comunión en el Evangelio, está hablando Pablo a los filipenses acerca de cómo ellos están constantemente participando con él en la propagación del Evangelio, por medio de su manera de vivir ahí en Filipo, en donde ellos se encontraban, pero también al constantemente estarle enviando, como vamos a ver más adelante en esta misma carta, constantemente estándole enviando apoyo financiero para que él pudiera seguir adelante con la propagación del Evangelio por todo el mundo. Vamos a hablar del mundo conocido entonces, pero por todo el mundo. Y creo que cuando hacemos la pregunta, en el siglo XXI, ¿qué debería estar haciendo la iglesia? Creo que al leer esta parte de la Escritura, al estudiar esta carta de Pablo a los filipenses, creo que tenemos muy claramente trazada la visión que el Señor Jesucristo dejó para la iglesia. La iglesia debe ser aquella que propaga el Evangelio, que lleva las buenas nuevas del perdón de pecados en Jesús a todo el mundo. Eso es lo que debemos estar haciendo. Esa es la visión de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la visión de la cabeza de la iglesia para su cuerpo. Y si no estamos haciendo eso, si no estamos propagando las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús por medio de su sangre y el perdón de pecados, entonces no estamos cumpliendo con la visión que el Señor tiene de su iglesia. Porque ese es el único mandamiento que les dejó que hicieran cuando Él ascendió al cielo. Creo que como cristianos, a menudo los cristianos tenemos preguntas y dudas acerca de cuál debe ser mi posición dentro de la iglesia y cuál debe ser las cosas que yo estoy haciendo como cristiano para servir al Señor. Y pensamos en muchas cosas, pensamos en los ministerios que tenemos en la iglesia como adoración, alabanza, enseñanza, sonido, todos esos que son muy buenos y son necesarios en la iglesia. Pero el primer ministerio que como cristianos debemos de siempre tener en mente que debemos de cumplir es precisamente el compartir el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Si no estamos haciendo eso, nos estamos perdiendo de la visión principal que Dios tenía para sus discípulos. Porque de nuevo, cuando el Señor ascendió al cielo, antes de ir al cielo, Él les dijo, vayan ahora y prediquen el Evangelio a toda criatura. No les dijo establezcan iglesias, aunque sí lo hicieron y fueron bendecidas por Dios. No les dijo establezcan ministerios de sanidad, aunque andaban sanando y Dios los bendijo. No les dijo establezcan ministerios de liberación, aunque estaban liberando gente poseída y el Señor lo bendijo. No les dijo eso, les dijo vayan y prediquen el Evangelio. Y si como cristianos no estamos predicando el Evangelio, si como cristianos no estamos tomando toda oportunidad que Dios nos da para compartir el Evangelio con los demás, con los que no conocen acerca de Dios, no estamos llevando a cabo la visión que el Señor tenía para su iglesia y la visión que el Señor tenía para cada cristiano. Y por eso Pablo estaba tan agradecido con Dios por ellos. Por eso Pablo estaba tan agradecido con Dios por la iglesia de Filipo, porque ellos habían estado siendo partícipes con él en la propagación del Evangelio. Y noten que dice desde el primer día y hasta ahora. O sea, desde el primer día que él llegó, estableció la iglesia, empezaron a convertirse y hasta el momento en el que él escribió esa carta. Habían pasado unos 10 a 12, quizás 14 años desde que él había llegado al área de Macedonia y había establecido la iglesia de Filipo al tiempo cuando él escribió esta carta.
Y todavía ellos seguían fiel al pie del cañón, propagando el mensaje del Evangelio. Eso es algo que debe de movernos a todos nosotros, porque a menudo cuando recién nos convertimos al Señor, al principio, no hallamos gente a quien hablarle de Cristo, a quien decirle de Cristo, con quien compartir. Y no nos importa qué problema nos podamos meter por compartir el mensaje de salvación. Lo hacemos porque hay algo fresco, ardiente en nuestro corazón. Hemos llegado a reconocer que Jesús es el Salvador, que nosotros hemos puesto su fe en Él y no queremos que nadie se pierda y por lo tanto hablamos con todo el mundo acerca de Él. ¿Cierto o no es cierto? Pero luego pasan los años, empezamos a conocer más de la Biblia, empezamos a conocer más de la iglesia y pasamos a ser parte del club de la iglesia, pero no parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es el baluarte y el sostén de la verdad aquí en esta tierra. Y tenemos que cambiar esa mentalidad, no para tener nuestras iglesias llenas, ¿sí? Porque no se trata de tener iglesias llenas. Se trata de salvar almas, de arrancar almas de las garras de Satanás y llevárselas al cielo, ponerlas a los pies de Cristo. De eso es de lo que se trata. Esa debe ser nuestra pasión. Todo lo demás que tenemos es, como decimos en inglés, icing on the cake. Sí, es como el frosting que se le pone al pastel. Pero el pastel, la sustancia en sí, es que llevemos el mensaje del Evangelio a toda criatura como nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador nos dejó encargado que lo hiciéramos. ¿Y saben qué encuentro triste? Encuentro triste que a menudo hay gente que no cree en Dios, que tiene una mejor visión de lo que la iglesia debe ser. ¿Ustedes conocen al dúo Penn and Teller? Son unos magos que trabajan en Las Vegas, tienen su propio show y todo eso. Bueno, pues Penn Jillette, que es el que habla siempre, es ateo. Él se ha proclamado como ateo. Y él dijo esto, ¿ok? Él dijo esto, quiero que lo escuchen. Él dijo esto, recuerden, es ateo, no cree en Dios, no cree que haya un Dios. Pero él dijo esto, yo no tengo ningún respeto por aquellos que no hacen prosélitos. En otras palabras, que no comparten su fe con otras personas. Yo no los respeto en absoluto. Si tú crees que existe el cielo y que existe el infierno y que la gente pudiera irse al infierno y no recibir vida eterna, y tú crees que no vale la pena decirles esa verdad porque te vas a sentir incómodo, yo no tengo ningún respeto por ti. ¿Están escuchando lo que dijo este ateo? Si ustedes creen en realidad que existe el cielo y que existe el infierno, y que hay gente que se va a ir al infierno y no va a tener vida eterna, pero por no estar incómodos, por no incomodarse, por no meterse en problemas con gente, no les van a hablar acerca de ello. Él dice, yo no tengo ningún respeto por ustedes. Y eso es lo que el mundo ve. Que hablamos de la grandeza de la salvación en Cristo, hablamos del amor de Dios, hablamos de la salvación, pero no le decimos a nadie que necesite oírlo. Parece ser que lo hablamos entre nosotros una y otra vez y decimos amén y cantamos acerca de ello, pero no vamos y les decimos a otros aunque nos metamos en problemas. Noten lo que sigue diciendo aquí. ¿Cuánto se tendría que odiar a alguien para no hacerlo prosélito? En otras palabras, ¿cuánto se tiene que odiar a alguien para ver lo que va rumbo al infierno y no decirle nada? ¿Cuánto se tiene que odiar a alguien para creer que hay vida eterna o que la vida eterna es una posibilidad, pero no hablarle a la persona acerca de ello? ¿Cuánto se tiene que odiar a alguien para saber que nosotros conocemos la clave para no ir al infierno y no advertirle a esa persona que va rumbo a ese lugar tan horrendo? Sin embargo, decimos que amamos a todo mundo, ¿verdad? Decimos que nos amamos los unos a los otros y amamos a todo mundo. Sin embargo, hay gente en nuestra propia familia, lo digo para mi vergüenza, para la suya si es que necesita tenerla, a la cual no le hablamos del Señor porque ya le dije muchas veces y no me hizo caso. O me calla. O no, él o ella no tienen esperanza. No, mis hermanos. Que sean ellos los que nos callen, pero no nos quedemos callados nosotros. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo iba entrando a Jerusalén sobre aquel burrito?
Y todos los discípulos estaban gritando, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los sacerdotes y los fariseos le dijeron que no oyes lo que están diciendo tus discípulos, diles que se callen. ¿Y qué les dijo? Mi versión es, yo no les voy a decir que se callen. Es más, no tiene caso que les diga que se callen. Porque ¿saben qué? Si yo les digo que se callen y se callan, las mismas piedras iban a hablar. ¿Saben qué? Miembros del cuerpo de Cristo, miembros que tienen el Espíritu Santo de Dios en ustedes, que el Señor Jesucristo y que Pablo, si estuviera escribiendo esta carta a nosotros, pudiera decir, estoy agradecido con Dios por ustedes, porque ustedes han sido partícipes conmigo en la propagación del Evangelio, desde que creyeron y hasta este momento. Y si no lo han sido, si no han llegado a ese punto, como pastor, como amigo, les digo, arrepiéntanse delante del Señor. Arrepintámonos delante del Señor. Y pidámosle el denuedo para hablar de su amor, de su gracia y su misericordia a cuanta persona encontremos, aunque ya le hayamos dicho antes. Porque por eso Pablo ama como ama esta iglesia. Y si Pablo la ama de esta manera, un hombre que un tiempo persiguió a la iglesia y quiso deshacerse de ella, imagínense cómo verá el Señor Jesucristo a este miembro de su cuerpo. Y eso es lo que nosotros queremos ser, desde el principio y hasta ahora. Y no quiero que se pierdan eso desde el principio. Sí, porque esa parte que es desde el principio tiene mucho que ver con el contexto de lo que vamos a leer a continuación. Porque a menudo tomamos versículos aquí y allá y decidimos que esos versículos nos gustan, los ponemos así en un cajoncito, los ponemos para que no nos estorbe nada de lo que está antes y lo que está después, y nos, como decimos en Mexicali, nos clavamos en esa porción y no vemos todo lo que está alrededor. El versículo que sigue, el versículo 6, es uno de esos versículos. Estoy seguro que todos lo tenemos memorizado, todos lo tenemos subrayado en la Biblia, todos. El versículo 6 que dice, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿se fijaron? Antes dice, estoy agradecido con Dios porque ustedes son partícipes en la propagación del Evangelio desde el primer día, desde el principio. Y luego dice, la razón por la que ustedes están haciendo esto, es lo que está diciendo Pablo aquí, la razón por la que ustedes están haciendo eso es porque el Señor lo puso en ustedes a hacerlo, como vamos a ver más adelante. Y porque el Señor lo puso en ustedes a hacerlo, por eso yo estoy persuadido, yo estoy convencido, yo sé que el que comenzó esa buena obra en ustedes, el que les dio tanto el querer como el hacer esta obra de propagar el Evangelio, Él los va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ahora noten que dice hasta el día de Jesucristo. Esa palabra puede traducirse hasta o para. Hasta o para. Entonces, el Señor que nos tomó desde el principio, nos está tomando, nos está haciendo pasar por ciertas cosas en nuestra vida, a través de las cuales Él nos está perfeccionando, nos está preparando para su segunda venida. Nos está preparando para el día de Jesús, para el día de Jesucristo, que todos los profetas que vemos en el Antiguo Testamento hablan del día del Señor como un día de juicio. Y a los cristianos se nos está preparando por medio de todo lo que nos pase para que cuando ese día llegue, cuando el día de juicio, cuando el día de Jesucristo llegue, nosotros estemos completamente preparados para ello. Pablo lo que está diciendo aquí es que ya están siendo mis compañeros, están siendo mis socios, tanto como evangelistas locales como partícipes en llevar el evangelio a otras partes del mundo. Pero entre hoy y el día en el que Jesús regrese, hay tanto más que Dios quiere hacer en ustedes y por medio de ustedes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él los atrajo a sí mismo por el poder de su Espíritu Santo. Él les dio vida nueva en Cristo. Él los llenó con su Espíritu. Pero entre ese momento, ese principio y el día de Jesucristo, el día que Jesucristo vuelva, hay mucho que Dios quiere hacer en ustedes y por medio de ustedes.
¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo aquí? Dios quiere usarnos como instrumentos, Dios quiere usarnos como vasos, Dios quiere usarnos como herramientas para llevar el mensaje de Cristo a todo el mundo y para hacer grandes obras y grandes prodigios por medio de Él. Nomás que hay un problema con esto. Y el problema es que Dios no nos va a forzar a hacerlo. Tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Somos seres que tenemos voluntad propia, ¿no es cierto? Todos hacemos lo que nos da la gana, ¿no es cierto? Y todos nosotros tenemos la habilidad para ver lo que Dios ha puesto delante de nosotros y escuchar su voz y su dirección en cuanto a lo que Él quiere que hagamos. Pero todos tenemos la habilidad para decir, ahorita no. No es el tiempo. Me cuesta mucho. Ahorita estoy muy ocupado con mi carrera, estoy muy ocupado con mi escuela, estoy muy ocupado con mis hijos, estoy muy ocupado con mi matrimonio, estoy muy ocupado con esta enfermedad, estoy muy ocupado con... Ahorita no es tiempo. Y Dios dice, ok, haz lo que quieras o lo que tengas que hacer. Y nos deja que nosotros decidamos. Pero cuando decidimos no hacer lo que Dios quiere, cuando decidimos no hacer lo que Dios ha trazado para nosotros, Dios no pierde. Tenía un patrón antes, era muy directo. Y cuando un empleado se portaba mal o algo, siempre le decía, ¿sabes qué? Tú eres como agua dentro de un balde, ¿sí? Y yo puedo poner mi dedo en el balde de agua, ¿sí? Y en cuanto lo saque, no va a quedar un hueco ahí. El hueco se va a cubrir. Así es que tú eres como ese dedo que te saco de aquí, te quito de aquí y no creas que te van a extrañar. Ese hueco lo va a cubrir otra persona. Dios, cuando Él nos pone delante lo que tenemos que hacer, cuando Él nos habla y nos dice lo que tenemos que hacer, si nosotros no queremos, ¿saben qué? Hay otra persona que está más que dispuesta a hacerlo por nosotros. Pero ¿saben qué? Esa persona va a ser la que va a recibir la bendición que iba a ser para ustedes. Esa persona es la que va a recibir la manifestación del poder de Dios a través de su vida que debió haberse manifestado a través de ustedes. Así es que síganle diciendo a Dios, ahorita no, no se puede, a ese no, no tiene esperanza, aquella no, porque ya le dije mucho y no va a escuchar. Síganle diciendo a Dios eso. Pero se van a perder de ver los milagros que Dios quiere hacer a través de ustedes. En Efesios 2:10, Pablo les escribe a los efesios y les dice, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados, noten por favor esta parte del versículo. Hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Ahí está el propósito de lo cual Dios nos creó, ¿sí? Para andar en esas buenas obras, para participar de esas buenas obras. Pero no dice que lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Las creo para que andemos en ellas, las creo para que vivamos de acuerdo con ellas, pero no dice que lo vamos a hacer, porque no depende de Él. Depende de nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros tenemos que querer andar en ellas, y una vez que decidimos andar en ellas y damos ese paso de fe para caminar en esas obras, Él nos da el poder para hacerlo. Pero si no le entramos, si no nos echamos al agua, no vamos a saber nadar, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando mi papá me enseñó a nadar. Era en la playa de Manhattan Beach. No sé si la conocen. Pero me agarró y me metió a lo hondo y me llevó a fuerzas, pataleando y gritando, y mi mamá detrás de él diciéndole que no lo hiciera. Y me llevó hasta donde el agua le llegaba a él, como a la cintura, o donde una vez tuvo la cintura. Y me agarró y me aventó al agua, pero no me aventó hacia enfrente, me aventó hacia un lado. Y andaba yo, y me voy a ahogar, me voy a ahogar. Y mi mamá, Juan, sácalo. Y mi jefe lo único que me dijo fue, párate
Y puse los pies en el suelo y me pude parar y el agua me llegaba como al pecho a mí. ¿Saben que a veces Dios, así es Dios, nos quiere llevar a lo hondo? Pero tenemos miedo. Tenemos miedo. Nomás que Dios no es como mi papá. Dios no nos avienta. Dios nos dice, ¿quieres que te aviente? Porque yo voy a estar aquí a tu lado todo el tiempo. Y si nosotros decimos sí, Él nos avienta. Y si empezamos a patalear y sentimos como que no podemos y sentimos como que no tenemos la habilidad y todo eso, porque no la tenemos. Pero luego Él nos dice, párate. Párate sobre mi palabra, párate sobre mis promesas, párate sobre lo que sabes acerca de mí y vas a estar firme. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Él las ha preparado de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas, pero no quiere decir que lo vamos a hacer. Y no quiere decir que Él nos va a obligar, porque Dios no nos dice que nos va a obligar a vivir de acuerdo con esas buenas obras o andar en ellas. Nosotros somos responsables de seguir a Cristo y hacer las cosas que Él está poniendo delante de nosotros para hacerlo. Por eso, ¿se acuerdan? Les dije la semana pasada, hay una gran diferencia entre decidir por Cristo y decidir seguir a Cristo. Es fácil decidir por Cristo, ¿verdad? Yo decido por Cristo, lo recibo como Salvador, lo recibo como Señor. Pero Él nunca dijo que lo recibiéramos como Salvador, que lo recibiéramos como Señor. Si han visto en la Biblia que Él dijo, recíbanme como Señor y Salvador, no lo dijo. ¿Saben qué sí dijo? El que quiera venir en pos de mí, levántese, tome su cruz y sígame. Implica una acción deliberada, de voluntad, que debemos tomar cada día de nuestras vidas. ¿Se acuerdan de aquel canto? He decidido, no vuelvo atrás. Y aunque otros se alejen, nosotros seguimos a Cristo. Pero es una decisión que tenemos que tomar diaria. Y a veces viene el desánimo, a veces viene la fatiga, ¿no es cierto? A veces nos cansamos de luchar en contra del mundo, en contra del pecado, en contra de Satanás, en contra de nuestra propia familia, en contra de tantas cosas que se oponen a nuestro caminar con el Señor. Pero la palabra de Dios está llena de promesas que Él nos hace a través de la pluma de Pablo en el Nuevo Testamento y a través de la pluma de algunos de los profetas en el Antiguo, que nos dice que Él va a estar con nosotros y que no debemos desmayar ni cansarnos. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 16, Pablo escribe, por lo tanto no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, y nos vamos desgastando, ¿no es cierto? ¿Verdad? Veo a algunos que se ven medio desgastados. Yo me siento desgastado. ¿Saben que todos empezamos a desgastarnos desde el momento de la concepción? En el momento que somos concebidos es cuando vamos a estar perfectos. Pero aparte de la concepción, todo lo demás es desgaste. ¿Por qué creen que nacemos llorando? No queremos salir. Ya hemos oído los gritos de mamá, papá, ya hemos oído los gritos de papá, mamá. Por eso no queremos salir. Por lo tanto, no nos desanimemos, aunque por fuera nos vamos desgastando. Por dentro nos vamos renovando de día en día. Con la fortaleza que Dios da, con el poder que Dios da. Sí, nuestro cuerpo se va cansando más y más rápido conforme pasan los años, pero nuestro espíritu se fortalece, porque es el Espíritu de Dios, Él que nos ha dado. Esto es algo que es continuo, esto es algo que de nuevo se tiene que llevar a cabo día con día. Pablo les escribe a los Efesios, en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense. Ahorita, háganlo, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos.
Versículo 23, y renuévense ahorita en el presente, renuévense, síganse renovando en el espíritu de su mente. Versículo 24, y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Háganlo. Noten las palabras, noten el tiempo de los verbos. Despójense, háganlo ahorita. Renuévense, háganlo ahorita. Revístanse, háganlo ahorita. Cada día tenemos que levantarnos y estar dispuestos a despojarnos de esa naturaleza corrompida, porque todavía la tenemos, ¿no es cierto? Y lucha con la naturaleza que Dios nos ha dado. Tenemos que levantarnos y conscientemente entonces luchar en contra y despojarnos de ella, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y revestirnos con la nueva naturaleza. Romanos capítulo 12 y el versículo 1 y 2 nos dice lo siguiente: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten, noten de nuevo tiempo presente, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable. Así es como se debe adorar a Dios. Versículo 2, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Es una continua manera de vivir, porque esto es lo que Pablo está diciendo aquí, que la vida cristiana es una vida que se vive caminando día a día con Cristo, siguiendo la senda que Él nos ha trazado para seguir. Y se hace como aquella gran canción también. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. De eso es de lo que se trata. De eso es de lo que, no es una carrera de caballo fino. Es un maratón. Para algunos va a durar más que para otros, pero tenemos que correrlo como un maratón. Es una vida de continuo sacrificio a Cristo. Y de nuevo, el que comenzó la obra al momento de nuestra salvación, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Sí, entonces a través de todo lo que Dios estaba haciendo en y por medio de ellos, y a través de todo lo que Dios está haciendo en y por medio de nosotros juntamente con ellos, Él nos está preparando, ayudándonos a crecer en su gracia, para que el día en el que Jesús vuelva nos encuentre listos. Todo tiene su propósito en el reino de Dios, nada es al azar, nada es al aventón. Nuestro sufrimiento, nuestras aflicciones, nuestros tiempos de gozo, nuestros tiempos de felicidad, nuestros tiempos de abundancia, nuestros tiempos de carencia, todos ellos tienen un propósito en nuestras vidas, y Dios los usa para perfeccionarnos, para hacernos la clase de personas que Él quiere que seamos, no únicamente para darle gloria en esta vida, porque sería muy triste que fuera solamente para esta vida, sino para entrar en la vida eterna cuando el Señor venga por nosotros. Con una entrada amplia, con una entrada en la que no hay vergüenza, con una entrada en la que cuando venga Jesús podemos decir como en el libro del Apocalipsis: sí, ven Señor Jesús, sin ningún temor, sin ninguna preocupación, sin ningún pensamiento que si viene ahorita me voy a quedar. ¿Por qué? Porque estamos firmes, caminando en el camino que Él nos ha trazado, haciendo lo que Él nos ha dado para hacer, cumpliendo con la visión que Él nos ha dado para cumplir. Noten ahí en el versículo 7 lo que sigue diciendo Pablo: es justo que yo sienta esto por todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Noten, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia. Él sabe que cuando Él está en la prisión, ellos están orando por Él.
Él sabe que aunque Él esté en la prisión, ellos están siguiendo adelante con la obra. Él sabe que mientras Él está en la prisión, Él de todas maneras puede seguir ministrándoles a ellos por medio de sus oraciones, por medio de sus rogativas a Dios por ellos, para que Dios los mantenga en el camino que han decidido tomar de seguir a Cristo día con día. Versículo 8 le sigue diciendo: porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Está poniendo a Dios como testigo. Está diciendo: ¿quieren preguntarle a alguien si mi amor por ustedes es sincero? Pregúntenle a Cristo. Eso es tener valor, eso es tener confianza. Eso es estar seguro de que lo que se está diciendo es verdad y que no es nada más servicio de labios, que no es nada más por decirlo, porque eso es lo que se espera que se diga dentro de la iglesia, porque eso es lo que se espera que un cristiano sienta y haga por otro cristiano. ¿Está dispuesto, como quien dice, a poner la mano en la Biblia y levantar su mano derecha y decir: por el Señor Jesucristo, les estoy diciendo la verdad? Los amo a todos ustedes con ese entrañable amor de Jesucristo. Los llevo conmigo en mis prisiones, los llevo conmigo a donde sea que voy a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque todos ustedes participan conmigo de la gracia. La gracia, siempre vuelve a la gracia. La gracia de Dios, ese favor inmerecido que Dios nos da y a través de la cual nosotros podemos cumplir, recibir la visión de Cristo. Y más que eso, participar en ella y llevarla a cabo. Por favor, mis hermanos, dense cuenta del gran privilegio que Dios nos ha dado de conocerlo personalmente a Él a través de Cristo y de tener en nosotros morando su Espíritu Santo. Y tenemos que estar convencidos de ello, tenemos que saberlo con toda seguridad, tenemos que saberlo con nuestra mente, con nuestra conciencia. Porque es más que un sentir, es más que un sentimiento, es más que un sentimentalismo. Porque noten lo que le pide Pablo a Dios en el versículo 9 por los filipenses. Y esto le pido en oración. Noten, que el amor de ustedes, primero, abunde aún más y más. Noten, en ciencia y en todo conocimiento. Si fijan, Pablo le pide a Dios que el amor de ellos, los unos a los otros, de ellos a Dios, ¿sí?, abunde, se multiplique, haya más y más de ese amor. Pero ¿cómo? Que ese amor sea manifestado porque lo conocen en lo más profundo de su ser y quiere que ese amor abunde en ellos más y más en ciencia y en todo conocimiento. Noten que no dice ahí: porque quiero que ese amor abunde en ustedes y lo sientan en su corazón, que sientan el amor de Dios. No dice eso, ¿verdad? Quiere que sea conciencia y conocimiento. No en sentimentalismo, y los sentimientos tienen su parte en ello, pero hay gente que todo lo tiene que ver por medio de lo que siente. Todo lo que ve en las escrituras lo espiritualiza de alguna manera y lo convierte en algo que viene del sentimiento. Es que yo no siento en mi corazón levantar las manos, por eso yo no levanto las manos. ¿Serio? ¿Se trata de lo que sientes tú entonces? Es que yo no siento que tenga que ir a la iglesia los domingos y los martes y los miércoles. Yo no siento que tengo que estar en la iglesia para poder... De eso es de lo que se trata, de lo que tú sientes y no de lo que la palabra de Dios dice. Porque ¿saben qué? Los sentimientos cambian así, ¿no es cierto? Estamos enojados con Dios, en rebelión contra Dios. Pero luego nos pasa un problema difícil y ¿qué sucede? Cambian los sentimientos, ¿verdad? Y nos humillamos y vamos a Dios de rodillas a pedirle que, ¿verdad? Pero luego pasa esa tormenta y ¿qué sucede? Nuestros sentimientos cambian de nuevo y podemos desechar a Dios y todo lo de Dios hasta que lo volvamos a necesitar. Los sentimientos cambian, mis hermanos, la verdad no cambia jamás. La verdad es siempre la verdad.
Y no podemos espiritualizar todo lo que leemos en la palabra de Dios, porque entonces nada de lo que leemos en la palabra de Dios es aplicable para aquí, para la tierra. Y eso no es de lo que se trata la palabra de Dios. Pedro nos dice que en la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, para complacer a Dios. Porque no tiene caso que todo se espiritualice y lo dejemos para el cielo, mientras todo lo que Dios nos ha dejado que hagamos aquí en la tierra no se está haciendo. Sí, y por eso le pide a Dios que el amor de los filipenses crezca, pero que ese amor esté basado en la ciencia y el conocimiento, porque el amor no se basa en la ciencia. Perdón, el amor no se basa en el sentimiento, se basa en la ciencia y el conocimiento de ese amor. Juan les dice, en primera de Juan, les dice a las personas que les escribe la carta, les dice, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen vida eterna. No les dice para que sientan que tienen vida eterna. Para que sepan, tenemos que saber, tenemos que estar constantemente convencidos de que lo que Dios ha hecho en nosotros es precisamente salvarnos para vida eterna. Por eso Pablo de nuevo les dice que ese amor tiene que estar basado en la ciencia y el conocimiento. En la ciencia y el conocimiento de lo que Dios nos ha hecho. No de lo que fuimos antes que Él viniera a nosotros, sino de lo que Él nos ha hecho después de que Él vino a nosotros y nosotros aceptamos su invitación a seguirlo, no solamente a recibirlo. Pablo quiere que ellos sepan quiénes son en Cristo primeramente. Y recuerden, la iglesia de Filipo era una iglesia que se componía de diferentes culturas, era una iglesia que se componía de gente muy pobre, era una iglesia que tenía diferentes clases de personas. Y entonces él quería que todo lo que ellos hicieran, lo hicieran porque sabían que eso era lo que Dios tenía para ellos y eso era lo que debían hacer. Y quería primero que todo que supieran lo que eran en Cristo. ¿Sí? Pablo les escribe a los Gálatas y les dice en Gálatas 3, 27 al 29, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Note, todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y, según la promesa, herederos. Entonces, si estamos en Cristo, somos herederos, igual que Abraham es heredero. Pablo les dice a los romanos que somos herederos y coherederos con Cristo, ¿no es cierto? Entonces, si somos herederos de Dios, todo lo que es de Dios es nuestro. ¿Por qué vivimos entonces como si no lo fuera? ¿Por qué vivimos entonces como si no lo fuera? Y no estoy hablando de tener todas las bendiciones materiales que podamos lograr, estoy hablando de caminar cerca de Él y ser por Él. En Efesios capítulo 2, los versículos 14 al 16, Pablo les escribe, les dice, porque Él es nuestra paz, de dos pueblos hizo uno solo, hablando de los judíos y los gentiles, o sea, de los judíos y el resto del mundo, al derribar la pared intermedia de separación, versículo 15, y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos, los judíos y el resto del mundo, una nueva humanidad, haciendo la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos, a los judíos y al resto del mundo, en un solo cuerpo, mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. ¿De qué cuerpo está hablando ahí? Está hablando de su propio cuerpo. Pero, por consecuencia, está hablando de su cuerpo, la iglesia, porque también nosotros somos compuestos de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, judíos y el resto del mundo. Entonces tenemos que saber quiénes somos en Cristo y reconocer que Él nos ha amado y reconocer que nuestro amor tiene que crecer, así como Pablo está hablándoles aquí a los filipenses, en ciencia y en todo conocimiento. Porque escuchen esto, es ese conocimiento que nos mueve a vivir un cristianismo que es útil y práctico en la tierra y nos prepara para el cielo. ¿Escucharon eso? Ese conocimiento, esa ciencia, esa certeza del amor de Dios, del amor que crece en nosotros, que debe crecer en nosotros, de los unos para con los otros y todos juntos para con Dios.
Ese conocimiento nos mueve a vivir un cristianismo que es útil y práctico aquí en la tierra. Útil, sirve de algo, práctico, se practica. No se tiene el conocimiento nada más, se practica, se manifiesta, se expone. Porque tenemos el conocimiento de ello. Útil y práctico aquí en la tierra y nos prepara para el cielo. Tiene doble propósito. Pero tiene que ser por ciencia y conocimiento. No podemos dejarlo a los sentimientos de nuevo. Nuestros sentimientos nos engañan. Nuestro corazón es engañoso y malvado. ¿Quién puede conocerlo? Cuando llegan aquí no se les pide que cuelguen el cerebro allá en la entrada de la puerta y lo recojan después de que se van, ¿verdad? Tienen que entrar con todo y cerebro para que reciban, para que entiendan, para que comprendan. Para que decidan ustedes mismos si lo van a creer o no. Y entiendan que al rechazarlo están rechazando la oferta de salvación que el único Dios vivo está ofreciendo a la humanidad por medio de su unigénito Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz y derramó su sangre para que nosotros ahora por medio de Él podamos tener vida eterna. No colgamos el cerebro a la entrada. Lo traemos con nosotros. Solamente cuando tenemos ese conocimiento profundo del amor de Cristo por nosotros, que podemos tener ese mismo amor los unos por los otros y podemos confiar en que Dios puede hacer lo que Él dice que va a hacer. Romanos capítulo 8, los versículos 35 al 39. Pablo escribe: ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el versículo 38, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Lo sentimos que es bueno, pero lo conocemos. Nuestro conocimiento está basado en la verdad. Nuestro conocimiento está basado en lo que Él nos ha dado en su palabra. No en lo que nosotros nos levantamos sintiendo hoy. No importa que nos levantemos sintiendo hoy. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo el mismo ayer y por siempre. Y aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. No importa lo que usted sienta hoy. Dios sigue siendo Dios. Y es esa ciencia y ese conocimiento que nos hace crecer en amor, y ese amor abunda y podemos estar seguros de estas cosas. En Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21, Pablo escribe y dice: por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria los fortalezca interiormente con poder. Noten que no dice con sentimientos bonitos. Los fortalezca interiormente con poder, para que con la fe de Cristo habite en sus corazones, y para que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. Versículo 18. Sean ustedes plenamente capaces de ¿qué? Comprender, no de sentir, comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, ¿que qué? Conozcan ese amor que excede todo ¿qué? Conocimiento. ¿Para qué? Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén. ¿Se fijan? Estos son los momentos que quisiera que fuéramos pentecostales.
que todo el mundo se levantara y empezara a brincar y a gritar y a correr por el templo, porque estas son cosas demasiado profundas para mantenerlas guardadas dentro. Y eso es lo que nos debe mover, el conocimiento de quién Él es en nuestra vida, no lo que nosotros sentimos. Por eso Pablo pide que su amor abunde más y más, pero pide que abunde en toda ciencia y conocimiento. Pedro en su segunda carta, noten lo que dicen los versículos, el capítulo 1, versículo 3 al 8. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el ¿qué? Conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Versículo 5: por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe. Y luego ¿qué? Conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Luego noten el versículo 8, por favor. Si todo esto abunda en ustedes, serán ¿qué? Útiles. ¿Y qué más? Productivos. ¿En qué? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Útiles, productivos. Dios nos va a usar como sus herramientas, Dios nos va a usar como sus vasos de honra, Dios nos va a usar para hacer esas grandes obras que Él ha preparado de antemano para que hagamos en Cristo Jesús. Pero tenemos que estar haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Y luego noten el otro lado de la moneda, y en 2 de Pedro capítulo 1, comenzando con el versículo 9 y hasta el 11. Noten por favor el contraste. Quien no tiene todo esto es que corto de vista, o inclusive ciego, y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. De esta manera, noten el versículo 11, por favor: se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, desde el principio y hasta el día de Cristo. Eso es lo que está haciendo con nosotros el Señor. Entre más conocemos al Dios que nos ofreció su gracia por medio de Jesucristo, más crece nuestra fe en Él y en que Él es poderoso para salvarnos y darnos vida eterna. Y esto es lo que produce en nosotros las cosas de las cuales habla Pedro en ese pasaje que leímos. Y nos da la habilidad, como dice Pablo en los siguientes versículos, versículos 10 y 11, para que podamos aprobarlo mejor, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles. ¿Para quién? Para el día de Cristo. ¿Llenos de qué? De frutos de justicia, que vienen, ¿por qué? Porque nosotros nos esforzamos para producirlos. No, que vienen por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. ¿Fijan? Eso es lo que Dios quiere hacer en y a través de cada uno de nosotros. Pero mis hermanos, tenemos que querer ser usados por Dios. Ahí donde estamos, ahí en donde trabajamos, ahí en donde estudiamos, ahí en donde vivimos, con las personas que Dios sigue trayendo una y otra y otra y otra y otra vez, predicando el Evangelio de Jesucristo. El amor que se basa en el conocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros es productivo, es práctico, es movido, es activo. ¿Ustedes creen que los jugadores que están en la selección mexicana ahorita están ahí nada más sentados a ver qué hacen los demás, o están diciéndole al entrenador: métame a mí, métame a mí, métame a mí, métame a mí? ¿Saben qué? Yo sé cómo ganarle a los suecos. Métame a mí, métame a mí. Digo, yo si fuera jugador de fútbol y estuviera en el mundial, yo quisiera jugar, aunque sea un par de minutos, ¿verdad? Nada más para decir que jugué. Mis hermanos, nosotros estamos en un juego que tiene consecuencias eternas, por así decirlo. Y tenemos que estar dispuestos cada vez que el coach nos dice: éntrale, a entrarle, porque sabemos quién es Él.
Ese amor es el que nos lleva a entregarnos con abandono, a hacer la obra que Dios nos ha dado para que hagamos aquí en la tierra, porque sabemos que el sacrificio habrá valido la pena una vez que lleguemos a nuestro destino. Va a haber valido la pena. Dios no va a dejarnos sin nuestra recompensa. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Mientras ellos pasan, vamos a leer un versículo, un pasaje más. Y este pasaje se encuentra en 2 de Timoteo, versículos 8 al 12. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio ¿de qué? Del Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los no judíos. Versículo 12, por eso mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito. ¿Para cuándo? Para aquel día. ¿Se fijan lo que dijo Pablo aquí? No me avergüenzo. Nosotros tampoco tenemos razón para avergonzarnos. Y entre más conozcamos ese amor que Dios tiene por nosotros, con toda ciencia y conocimiento, más vamos a poder entregarnos de lleno a hacer las obras que Él está poniendo delante de nosotros. Y vamos a poder decir, como Pablo mismo dice aquí en esta carta a los Filipenses, en el versículo 22, en el versículo 21, versículo 21. Porque para mí el vivir es y la muerte es. ¿Lo creemos? Lo creemos. Porque si es cierto, entonces vamos a salir de este lugar y comenzando con el día de hoy, vamos a darlo todo por Él, para Él y en Él. Amén. Oremos.